www.larz.com.ar, con estudios ubicados en Callao 194 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Transmite La RZ, una radio del Grupo Sónica. Una nueva hora comienza en Argentina. Son las 6 de la tarde. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conocé cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Las verdaderas empanadas norteñas están en un solo lugar. La Collita. La Collita. De carne cortada a cuchillo, de pollo, jamón y queso, choclo y verdura. Las mejores y al mejor precio. Porque en La Collita seguimos con las promos anti-inflación. Hacé tu pedido al 53 50 23 52 o por WhatsApp al 11 38 02 11 43. Y según tu zona, podés aprovechar el delivery sin cargo. ¿Querés más info? Busca La Collita en todas las redes sociales. Si querés ser parte del grupo digital de radios más importante de la Argentina, si tenés ganas de pertenecer a una de nuestras 3 radios o a nuestro portal digital, te contamos que podés sumarte a Grupo Sónica, el grupo digital más premiado de la Argentina. Envíanos tu propuesta por WhatsApp al 11 22 62 77 28 y contanos qué te gustaría hacer. No te quedes con las ganas de ser un integrante más de Grupo Sónica. ¡Te esperamos! 91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. Sabores únicos para momentos inolvidables. Licores La Triestina. Más de 6 décadas de experiencia para lograr un producto de primer nivel y 100% argentino. Licores La Triestina. Ventas por mayor y envíos a todo el país. Descubrí todo nuestro catálogo en www.latriestina.com. Búscanos en YouTube y suscríbete a nuestro canal. Reviví las mejores entrevistas y formá parte de nuestra comunidad. Somos Grupo Sónica. Este año será el regreso que nadie pidió. No estoy solo. 7ª temporada, los sábados, de 10 a 12. Conduce Dante Palma. Para muchos, 6 años ya eran más que suficientes. Pero somos obstinados. Hoy no estoy solo. Los sábados, de 10 a 12. Vuelve. No estoy solo. Por la RZ. Los recuerdos son imágenes. La recopilación de destellos de luz da como resultado la imagen. Una imagen que hace que un momento de tu vida quede retratado para siempre. Garúa Fotografía. Todos los momentos importantes de tu vida necesitan una buena foto. Garúa Fotografía. Búscanos en Instagram o contactate al 11 230 310 04. Garúa Fotografía. KIA, Pizza Party y Catering. Realizamos todo tipo de eventos. Organización y planificación de eventos sociales, corporativos, pizza party, barra de tragos. También te ofrecemos degustación. Comunicate al 11 38 63 83 79 y seguinos por Instagram, Catering K-A. En Las Manolas te ofrecemos la mejor opción para tu evento. Elaboramos artesanalmente todos nuestros productos y le damos ese gustito único, como a vos te gusta. Las Manolas, Catering Express y Delivery de perniles. Finger Food, panadería empresarial y también la sanguchería. ¿Querés más info? Comunicate al 11 35 62 02 79 o al 11 68 22 97 14 o buscanos en Instagram. Somos Las Manolas Catering Express. Si querés ser parte, seguinos por Instagram, @la RZ Radio. Palabras que valen mucho y cuestan poco. La RZ. Amplificamos lo que pensás. La RZ. Un proyecto pensado por una inteligencia auténticamente humana. ¿Querés enterarte de lo que pasa en Latinoamérica? Escucha Mística Latinoamericana. Mística Latinoamericana. Actualidad, entrevistas y música. Conduce Martín Bersassi.
Todos los lunes a las 17 horas por la RZ. Ideas traducidas en palabras. Pensamos lo que decimos y decimos lo que pensamos. La RZ. La RZ. Cualquier verdura. Mentiras y mucha fruta fresca. Esto es Cualquier Verdura, el programa que no te salva la vida, pero te la hace más divertida. De 20 a 22, por donde sea que nos estés escuchando, llega la dosis justa de humor, noticias variadas, debates sin filtro y reflexiones tan profundas como una cucharita de helado. Conduce el señor de las palabras justas y las preguntas incómodas, Charlie, el que todo lo sabe, o al menos lo intenta, el oráculo, y la que le pone pimienta a tu noche, la voz que sube la temperatura, la gurú del sexo, Debbie. Prepárate un mate, servite una copa o subí el volumen en la ducha, porque esto es Cualquier Verdura, y va con todo. Cuando escuches esta canción, Viernes, 20 horas, por la RZ. va a alegrar el corazón. Quienes trabajan para el país y su gente caminan junto a la columna vertebral. Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Más de 60 años promoviendo el desarrollo de una economía solidaria y la construcción de una Argentina con más democracia y justicia social. Panamá Revista. Análisis y crónicas imprescindibles. Un sitio en donde recuperar el placer de la inteligencia. Entra a www.panamarevista.com. El periodismo que se viene. Tulipán. Para gozar el sexo con salud y seguridad. Todos sus productos te ofrecen cuidado, calidad y excelencia. Esta noche, no te olvides de tu tulipán. Galpón de las Bodegas. Los mejores vinos, espumantes y licores. Atención personalizada, degustaciones y buenos consejos. Precios especiales a caja cerrada. Acércate al Galpón de Bodegas en la ciudad de Buenos Aires, Avenida Juan B. Justo, 2266. Editorial Sicus. Desde 1990, divulgando libros que fomentan cooperación, solidaridad y respeto por la naturaleza. Portal Cósmico de Luján. Lugar de ensueño que te invita a descansar, caminar, meditar. Habitaciones privadas, gran parque, piscina y parrilla. A 3 kilómetros de la ciudad de Luján. Si querés desenchufarte, no lo dudes. Portal Cósmico de Luján. Lo encontrás en la web. MB Salón, by Miguel Ángel González, Gear Spa. Tacuarí 259, turnos y consultas 4334-1432. Instagram, @mbsalonok. Vos también podés aportar a la columna vertebral, porque hacemos periodismo a la gorra. La gorra no se nos cae, porque sabemos que la responsabilidad de fomentar un periodismo autónomo, autogestionado, libre y profesional es responsabilidad de todos, también tuya. Si te gusta lo que hacemos, echa una moneda en el sombrero. Seguinos en www.lacolumnavertebral.com.ar. Decenas de suscriptores ya forman parte de la columna. La gorra no se me cae, la gorra no se me cae, la gorra no se me cae, la gorra no se me cae. La columna vertebral. Historias de trabajadores. Con Nora Anchart y Laura Giussani Constenla. Dos mujeres que bucean entre gremios, marchas, oficinas, talleres, fábricas, campos, pueblos o barrios y arman su propia agenda informativa, sin repetir y sin soplar. Escuchan, cuentan, ríen, lloran, con la memoria atenta y los sueños intactos. Periodistas, sí. Trabajadoras, antes que nada. Marcha con ellas. A puro periodismo a la gorra. La columna vertebral. Me voy de viaje al país de los bombones. Tengo un pasaje que pude conseguir. Tienen prohibida la entrada a los glotones, porque si no, se comen el país con chocolate. Y claro, señores, que se están comiendo el país. Seguí escuchando. Con elegancia, chupándose los dedos, dijo: buen viaje y disfrútelo, señor.
Voy en un tren de cajas de galletitas conocido en todo el mundo como el rápido alfajor. Vamos a recibirte en este reino de bombón, en donde se nos están comiendo todas las piezas y los trenes no funcionan y todas las cosas salen un poquito mal y, si se puede, un poquito peor, a la columna vertebral Historias de Trabajadores. Como siempre vamos a tener actualidad internacional en este caso y vamos a abrir el programa con eso, pero vamos a tener además el lujo en el piso de, en la segunda hora, presentar el libro de Alberto Nadra, un militante entre dos siglos, Secretos en Rojo. Va a ser muy interesante toda la trayectoria que podamos hablar de esto, porque se tocan un montón de temas tabúes para una izquierda muy poco crítica en nuestro país. También vamos a tener, como siempre, nuestro espacio de cooperativas, y Laura Yusani va a traer una entrevista a dos mujeres argentinas, dirigentes de ONG, que en este momento están haciendo un gran trabajo, rescatando el trabajo de los documentalistas en el mundo. Pero ya estamos conectados con Marcelo Cantelmi, periodista en jefe de la sección internacional de Clarín, para hablar de un tema que sin duda se engancha en este principio del programa con el cierre del programa y Alberto Nadra. Marcelo, ¿cómo te va? Nora Anchar te saluda. ¿Cómo te va, Norita, tanto tiempo? ¿Cómo te va? Bastante, viste, pasaron cosas. Un montón. Ya te tengo que contar, te voy a invitar a comer para contarte porque es mucho. Éramos niños, sí. Sí. Negro, han pasado cosas del otro lado de la cordillera. Yo recién estaba diciendo que acá vamos a presentar el libro de Alberto Nadra, Secretos en Rojo, que es un libro en el estilo, yo digo, de la corriente de lo que fue, ¿te acordás el libro de Isidoro Gilbert, respecto del partido de Moscú? Claro. De Moscú, y otra serie de cosas en donde... Maravilloso amigo Isidoro, sí. Sí, y Nadra se tomó el trabajo de no solamente poner en valor las militancias varias y demás, sino de meterse en las oscuras partes del Partido Comunista. Un Partido Comunista que acá en la Argentina está en debacle absoluta, que se ha aliado con las peores cositas que tuvo a mano y demás, pero que tuvo algún momento fuerte a principios de siglo, y que ahora del otro lado de la cordillera estaría tratando de dar una señal de fuerte vida. Janet Jara y José Antonio Katz van a disputar la presidencia de Chile. La ganadora, Janet Jara, es por el Partido Comunista, por la izquierda chilena, y por el otro lado, José Antonio Katz representa una derecha o una centroderecha, no sé, nos lo va a decir Marcelo Cantelmi. ¿Cómo viste las elecciones en Chile? A ver, vamos a ir aclarando un poco las piezas. Perfecto. En Chile, izquierda no hay. Lo que hay es centroizquierda. Yo las etiquetas estas las vengo combatiendo mucho, sí, para sintetizarla de otra manera. Digo, ¿es antisistema o prosistema? ¿Es anticapitalista o está dentro del capitalismo? El gobierno de Boric, que gana las internas al Partido Comunista para ser candidato presidencial, del mismo modo que se mantuvo Ursi acá en Uruguay, tiene una línea bien prosistema, está bien dentro del sistema, no nacionalizó, no hizo ningún tipo de lo que podría ser el manual de petete de esa vieja izquierda nuestra latinoamericana. Digo, de concreto es un hombre a socialdemocracia. Obviamente que estamos tan girados a la derecha en general que pensamos que es un socialdemócrata como Willy Brandt o Mitterrand es un hombre izquierda. En realidad la socialdemocracia le inventa el capitalismo. El capitalismo tiene un montón de variantes. Una variante importante es la que nace cuando se produce la Comuna de París, los alemanes del imperio se asustan, y ahí se origina esto del welfare, del Estado benefactor, que después crece mucho más la Revolución Industrial, y que es lo que vamos a llamar posteriormente socialdemocracia, a veces centroizquierda, pero hasta ahí, de concreto. La señora Janet Jara tiene un mérito enorme, posiblemente no solo de ella, sino hay un significante ahí. Esta mujer gana las elecciones, viniendo del Partido Comunista,
en un país que no hace el análisis que yo acabo de hacer. Realmente la gente cree que el comunismo es una especie de estructura enorme, ¿viste? Milei habla de comunistas todo el tiempo, Trump Ay, sí. también, no sé. Ven comunistas bajo alfombra, a todos Sí, lados hay sí. comunistas. Es notable, le debe mucho, le debe mucho a esta gente el comunismo para mantener ¿Quién era el vitalidad. que decía? Yo recuerdo que era un chiste que se me hacía en mi familia, que decía, cuidado que se viene el comunismo, me voy al campo. Pero era un chiste de mi familia, pero recuerdo a un personaje que francamente lo decía acá en la Argentina, si viene el comunismo, me voy al campo. Objetivamente no vamos a debatir de eso, digo yo tengo grandes diferencias con el comunismo, sobre todo Sí. lo que pasó durante la dictadura, pero fuera de eso, el tema de izquierda y derecha sí es importante valorarlo en este sentido. A ver, en Chile, ¿qué acaba de pasar? Gana Janet Jara, digo, viene a ganar nada menos que con un gobierno muy deficiente, porque lo concreto es que la discusión es eficiencia contra ineficiencia. Bueno, Boric hizo todo lo posible, pero no gobernó bien. No resolvió el problema de la Constitución, fue un verdadero fracaso, se abraza una Constitución imposible, por cierto. El segundo intento de Cast, justamente, fue otro fracaso. La seguridad social en Chile es muy mala, la gente gana un sueldo mínimo muy lejos del nivel del umbral de la pobreza, y la desocupación juvenil está por encima de los 20 puntos, y si te enfermas, bueno, y vas al servicio público, pasarán quizás 400 días hasta que te puedan operar, y en el medio quizás te morís. Digo, ese es el Terrible. gobierno de Boric, muy típicamente normal, digo, dentro de lo que son las Ineficiente. limitaciones del capitalismo en América Latina, porque el señor Boric está dentro del capitalismo. Y no pudo resolver deudas que venían del gran levantamiento del 19 en Chile, el mismo año que un gran levantamiento en Brasil, recordemos, pero bueno, y en Ecuador. Pero lo cierto es que el levantamiento de Santiago lo que planteaba al tronco principal de la gente no era un cambio de sistema, sino una mejora del sistema. Ese fallido que tenía la derecha de Santiago, de Sebastián Piñera, a quien salva su gobierno, lo salva a Boric, hay que reconocer, cuando hace el acuerdo con el pinochetismo, en soledad, él va y habla con un senador pinochetista y le dice, sí, hagamos una constitución para salir de esta crisis, pues se lo va a llevar puesto a Piñera. A eso se anima Boric, y uno dice, bueno, ahí hay un poco de valor, de coraje, pero después cuando llega al gobierno eso no se ve tan claramente, y esa deuda de modernización de Chile, de su propio capitalismo, ya que no están planteando el comunismo, es la que va a recibir Boric y se mantiene en el aire, y es la que va a recibir el que gane las elecciones, porque esa demanda está abierta. Por eso es muy interesante que gana Jara por el 26,7% de los votos, y aparece un personaje, Franco Parisi, que es un economista independiente, medio populista, antisistema, muy crítico, ni extremo de un lado ni extremo del otro, es la clase media. Y este hombre sorprende con casi un 20% de los votos. No figuraba en las encuestas, que son un mamarracho en Chile, y ¿Más que acá? tiene casi 20 puntos. ¿Más que acá? ¿Son más mamarrachos cosa? que acá? Las encuestas. Es que acá es peor, porque en Chile hay un poco más de dinero. Argentina es un país muy pobre, de modo que las encuestadoras se ven limitadas a llamar a teléfono fijo. No sé quién tiene teléfono fijo todavía. O un robot que te llama al celular y vos apagás inmediatamente. Es decir, francamente yo no creo, yo soy encuestateo, digo siempre en broma. Pero básicamente vos tenés, si yo sumo 26,7% más o menos, más el casi 20% de este muchacho Parisi, vos tenés ahí un 46-47% de gente en Chile, casi la mitad del país, que dice, no es que a mí me guste Jara, no es que a mí me guste lo que hizo Boric, pero no sé si me gusta lo que va a hacer el otro. Claro. O sea que en eso no se diferencian, siguen votando. Tenés en el aire la gran demanda del 19. Y siguen votando en contra, en contra de algo. Jara hizo todo lo posible para diferenciarse del gobierno, incluso anunciando que iba a dejar el Partido Comunista. Bueno, en términos objetivos,
para los que alguna vez militamos, digo, Jara es una ex comunista. Claro. Digo, todo su discurso, su comportamiento, además es comunista, y además porque el comunismo francamente está ido, como decías vos al comienzo, digo, es una especie de espectro que anda por ahí, sí, circulando, que recorre Dinamarca, sí. academia, pero y además yo días pasados en una charla que di para un grupo de amigos, lo que marcábamos ahí era que en toda América Latina nunca hubo tanto capitalismo como en estos últimos años, digamos. Hasta las dictaduras son capitalistas. Digo, lamentablemente la discusión profunda que era la izquierda, una discusión más elevada, donde vos ponías al hombre en alguna otra parte, se perdió. Entonces lo que tenés son o derechas duras o dictaduras al estilo de Macera, como Nicaragua, o centro izquierda, tímida centro izquierda, como la de Chile, e incluso la de Lula en Brasil. Todo su gabinete es mayoritariamente de derecha, con muchos ministros que fueron muy cercanos a Bolsonaro. Digamos la verdad, la realidad es que los latinoamericanos nos gusta muchísimo el centro, y a veces el centro derecha, qué sé yo. ¿Y quién es Kast? Kast es un conservador que le gana las elecciones, es interesante, le gana las elecciones a Boric. Recordemos que hace 4 años hay una elección en Chile como esta, y la gana Kast, y queda en segundo lugar Boric. Lo mismo que pasó ahora, pero al revés. Van a la segunda vuelta y sale un regimiento de jóvenes y lo vota a Boric, por eso lo tenemos como presidente. En aquel momento Kast era un hombre que se había parado en una derecha durísima, muy medieval, incluso con comentarios bastante antipáticos hacia las mujeres, el lugar de la mujer, muy grotesco, esa derecha cavernícola, muy pinochetista, en fin. Ahora se cuidó, toda la campaña de Kast, que parecía no inteligente y terminó siendo inteligente, fue borrarse, ya no hizo nada, porque tenía a su derecha a un ultraderechista libertario, Johannes Kaiser, enamorado de Milei, enamorado de Trump, y particularmente muy enamorado de la dictadura militar, de modo que dejó que hablara el otro. Este hombre se quedó ahí como si fuera el centro. Ahora, este tipo puede provocar que en el balotaje toda la gente que esté en contra de Jara lo vote a él. O sea, los partidos... Claro, bueno, vos ya tenés ahí dos, tanto este caballero tan pro Trump como Matei, que fue ministra de Trabajo de Piñera, y que diríamos sería la centroderecha más centroderechista de Chile, ya dijeron que lo van a acompañar. Y vos sumás lo que le dan estos dos, ya con eso alcanza para entender que Kast puede llegar a ser perfectamente el próximo presidente. Es muy difícil que Jara logre un apoyo tan enorme para revertir esta cuestión, al margen de que el señor Parisi no ha abierto la boca, y en realidad en nuestros pueblos lo que digan los dirigentes en un balotaje y le digan, che, vos está por aquel, sí, no pasa. Eso no es tan disciplinado, no. Eso no existe. No, por eso me quedé pensando si en la campaña llega a prevalecer este discurso explícitamente más pinochetista, antiderecho y demás, si pasaría como en Argentina, que eso seduce, o si allá dirían, no, pará, tanto no, y otra vez... La Argentina no seduce, no, yo estoy en desacuerdo. Los argentinos votaron últimamente porque están mal, estamos todos muy mal, y no queremos estar peor, digamos. El gran problema es que lo que hay del otro lado no dice de qué manera va a mejorar. Pero Marcelo, está bien, pero digo, estás votando, pero se están votando en los pies, porque digo, hay un montón de cosas, yo entiendo y además comparto absolutamente. Yo tampoco quiero que vuelva a lo anterior, pero tampoco quiero que esto esté como está, y que, digamos,
la pérdida de por valores y las supuesto. pérdidas culturales sean del grado que son. Tenés Digo, razón, el tenés campeo de la razón. antivacuna es hijo de la política de Milei. No, este es un mamarracho, digo, y no solamente acá, digo, vos lo que estás viendo es un mundo que está Tal absolutamente en cual. retroceso, que está parado 200 años para atrás. Ahora bien, ¿por qué pasa eso? Porque se vota cruzado, no se vota a favor, se vota en contra. Y al Exacto. votarse en contra, vos lo que haces es tratar de defenderte, la gente pone un escudo. Estamos viviendo un cuarto de siglo muy grave, donde la concentración del ingreso está marcada, que lo que hace es que la gente esté muy irritada, porque francamente tienen razón para estar irritada, y esa irritación se refleja en votos contra el sistema. Exactamente. Exactamente. Y en Chile va a pasar, está medio pasando lo mismo. A mí me aburre mucho mis colegas cuando hacen análisis así muy académicos, muy profundos, sobre lo que le pasó a la progresía en Chile y no sé cuánto, digamos, como que la discusión es esa. En realidad la discusión no es esa. El tema es el bolsillo. Mira, el otro día Es el hablaba con bolsillo y es el presidente. fracaso de los gobiernos progresistas en escuchar a la gente en cosas tan sencillas como que, digo, puedo ser minimalista en lo que digo, pero pretenden llegar a fin de mes, poder pagar el alquiler, Exacto. acceder a un crédito Lo para una básico. casita, comprarse un Renault 12, o lo que sea hoy el paralelo a un Renault 12, irse de Pero es vacaciones que, a Mar del Plata. es que esa vereda le ha dejado esa discusión a la otra vereda. Claro. Hablaba el viernes con el presidente del Senado de España, que es un PP, es un partido popular, el caballero este, y él me decía, dice, mira, nosotros terminamos dando cuenta, y tiene razón, nos terminamos dando cuenta que la gente vota con el bolsillo y con la bronca por la corrupción. Son las dos cosas que molestan, digamos. Ujú. Cuando el bolsillo no te permite llegar a fin de mes y cuando la corrupción te ataca. Y yo le dije, tiene razón, joder. Pero me lo Sí. hizo un tipo de derecha. Incluso a veces hasta el tema de la corrupción pasa a segundo plano porque A veces sí, por y sí, supuesto. porque está el famoso roban pero hacen, ¿no? Entonces, Ujú. si vos estás bien y están afanando, tampoco es deja Sí, de ser un valor en el medio. Si vos estás muy mal, entonces en realidad un ni lema siquiera, muy citado en el Chile de Pinochet, justamente, claro. porque el señor Pinochet robó bastante, convengamos. En fin. En fin, así estamos. Para cerrar, ¿vos te imaginás a Milei cruzando la cordillera para abrazar a este nuevo presidente en el caso de que se dé ese pronóstico? Sí, sí, en realidad la imaginación política de Milei es un poco esquemática. Sí. No distingue entre el centro, Por centro derecha decirlo y centro derecha. suavemente. ¿Eh? Por decirlo suavemente es esquemático. Sí, ¿No? sí, es mi responsabilidad ser Sí, suave y ser político, suave, pero sí. bueno. Lo cierto es que él fue a Bolivia a saludarlo a Paz. Paz es un tipo de centro derecha, no ganó la ultraderecha. Digo, ay, jorobar, estas etiquetas me molestan, pero bueno, es un tipo de una democracia cristiana Sí, que claro. está bastante parada en que vos tenés que poner amortiguadores sociales. Bueno, pero ¿qué El tipo? amortiguador social, que para mi ley es socialista, el amortiguador social es una necesidad de la estructura para que el castillo no esté amenazado, Absolutamente. básicamente. Absolutamente. Y básicamente lo que sucede, y le va a pasar acá, creo yo, es que cuando se enfrenta a la realidad, como le pasó comparativamente a Piñera, dijimos Boris a un lado, cuando le pasó a Piñera, esa demanda de las clases medias de Chile, que iban ahí a la Plaza Italia en Santiago, a exigir, a plantear algo muy sencillo: no podemos vivir como en Estados Unidos con sueldos de Namibia. Claro. O de África. Esta era la demanda objetiva, diciendo, este capitalismo es muy viejo, atrasa, concentra enormemente, la desigualdad es atroz, y si a una persona de clase media se le enferma la vieja, la tiene que dejar morir porque si no tiene que hipotecar la casa. Una locura. Esto es Chile. Por eso hubo esa protesta. Y eso no está resuelto, no lo resolvió Boris, porque, qué sé yo, porque un incapaz, lo que fuere, o no supo cómo. Pero eso está sobre la mesa y es lo que le va a decir
a Cast, todo bien lo de la violencia urbana, es cierto, jodido, hay que resolverlo, pero el problema central que vos tenés que resolver es ese, y yo no sé si Cast está dispuesto a resolver eso. Dejamos abierto el interrogante antes de decirte que voy a armar un cafecito entre vos y Pablo Tuzón porque acaba de regresar de Armenia y me gustaría mucho que los dos, sí, estuvo allá con unos encuentros políticos y estuvo con... Sí, tuvo mi hijo hace poco por ahí. Sí. Ah, también. Bueno, entonces... Él vive en México y se fue con su pareja mexicana. Claro, Pablo fue con un grupo de política, digo, fue en el marco de un trabajo político que él hace muy interesante y nada, se me ocurrió que ustedes podrían intercambiar pareceres muy interesantes de lo que va a ser de lo que fue su experiencia. Marcelo Cantelmi con nosotros. Y ahora, ¿sabes qué? ¿Con qué te despido? Con una voz que viene del pasado. Muy del pasado, una canción de Víctor Jara que creo que describe perfectamente lo que es hoy por hoy el votante latinoamericano. Ni chicha ni limoná. Chau, Marcelo. Arrímese más pa' acá, aquí donde el sol calienta. Si usted ya está acostumbrado a andar dando voltereta y ningún daño le hará estar donde las papas queman, y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Usted no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. La fiesta ya ha comenzado y la cosa está que arde. Usted quiere el más quedado, se quiere adueñar del baile. Total a los olfatillos no hay olor que se le escape. Total a los olfatillos no hay olor que se le escape. Usted no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted mire, no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. ¡Uja! Ahora sí. Si queremos más fiestoca, primero hay que trabajar y tendremos patoito, abrigo, pan y amistad. Y si usted no está de acuerdo, es cuestión de usted nomás. La cosa va para adelante y no piensa recular. Usted no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted, oiga, no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Ya déjese de patilla, venga a remediar su mal. Si aquí debajito al poncho no tengo ningún puñal, y si siguió siconeando, le vamos a expropiar las pistolas y la lengua y todo lo demás. Usted no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted mire, oiga, no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Del otro lado de la cordillera nos vamos a compartir un poco de memoria, que si algo tiene este invitado
al que acabamos de llamar, es justamente una memoria prodigiosa, pero además un archivo prodigioso. ¿Qué pasó un 17 de noviembre de 1972 en la Argentina? Un 17 de noviembre de 1972 en Argentina es un recuerdo para muchos de nosotros muy personal, pero colectivamente para la Argentina fue el momento en que se terminaban 18 años de proscripción y el presidente Perón podía volver a pisar la Argentina. Todo el mundo recuerda la estampita que quedó en la cara de todo el mundo, en la cabeza de todo el mundo, perdón, es Rucci protegiendo con el paraguas, el secretario general de la CGT, protegiendo con el paraguas al general Perón. ¿Tenemos el audio? Gustavo, yo sé que estás del otro lado, te invito a que escuches este breve segmento que además es de un amigo tuyo. Una lluvia pertinaz en esta mañana. El aeropuerto de Ezeiza recibe a algunos de los cientos de miles de militantes que han logrado llegar hasta aquí, caminando bajo la lluvia por la autopista Riccieri, que permanece cortada. Una espera que ha tomado casi 18 años para nuevamente poder ver pisar el suelo de esta patria al general Juan Domingo Perón. Y ahí lo vemos. El DC-8 de Alitalia se aproxima a la pista. Este avión, que lleva el nombre nada menos que del inmenso compositor italiano Giuseppe Verdi. Se escuchan las turbinas como la más maravillosa música que podría pedirse en esta histórica mañana. Recordemos este día, 17 de noviembre de 1972, exactamente 11 horas, 18 minutos. Desciende del avión Juan Domingo Perón. José Ignacio Rucci, secretario general de la CGT, le acerca un paraguas para ofrecer a Perón la protección de esta lluvia que no se detiene. Llora de emoción el cielo argentino. La lucha de su pueblo, acallado y proscripto durante 17 años, ha terminado. La profecía en el grito del luche y vuelve se ha cumplido. Perón volvió. Bueno, a manejar las emociones, Gustavo Campana, ¿cómo te va? Hola, Nora. ¿Qué tal? ¿Te gustó la presentación? Sí, lindo. Además, más allá de la voz de Víctor Hugo, un muy buen texto, ¿no? Muy buen Tratando texto. de contar en un ratito nomás todas las sensaciones, desde el dato histórico duro hasta todo aquello que pasaba por la cabeza y el corazón de millones de seres humanos. Estamos hablando con... Estamos hablando con Gustavo. Sí, espera que te vuelvo a presentar. Sí. Estamos hablando con Gustavo Campana. Estás trabajando en la 650, ¿verdad? En la M650. 750. En la sí, 750, perdón, en la M750. Y para mí, una de las voces radiales más desaprovechadas de la radiofonía argentina, porque yo amo todo lo que hace, uno de los tipos decidores de la historia con mayor solvencia y además una rata de archivo, de esos que a mí me gustan, que guardan papelitos, pedacitos de audio. Vos y yo haríamos en ese sentido un matrimonio espectacular. Gustavo... Porque uno está convencido... Sí. Sí, uno está convencido de que... Que en el pasado están guardados todos los secretos del presente y el futuro. Pero entonces, en ese armado, lo que hablamos es todo el tiempo de presente cuando hablamos de pasado. Totalmente. ¿Dónde estabas vos el 17 de noviembre de 1972? Cumpliendo 10 años y mirando desde el televisor en blanco y negro de mi casa, que era lo que sucedía en ese momento en Ezeiza y en las adyacencias de Ezeiza, viviendo todo desde esa, ¿cómo te puedo explicar? Desde un lugar muy particular, porque el decreto 4161 nos forjó de alguna manera. Yo nací en el 62, por lo tanto era el hombre que no se podía nombrar, claro. Era el tipo prohibido, era ese peronismo que jugaba en la clandestinidad a contarle todos los días al pueblo que
que estaba vivo, era el Perón que ya empezaba a llegar a partir de principios del 72, finales del 71, a través de los noticieros de televisión que ya empezaban a levantarle la persiana a la censura y a la prohibición. Eran los reportajes: ¿qué va a hacer usted para volver? Nada, todo lo harán mis enemigos. Se acuerda, general, que durante tanto tiempo hubo gente que no quería que quería que usted se muera y hoy no quiere que se resfríe. Bueno, se están acordando tarde porque ahora me estoy muriendo. Bueno, todas esas cosas que empezaban a llegar en el living del televisor sin control remoto y en blanco y negro, eran lo que a un pibe de 10 años lo atravesaban por todas partes. ¿Y qué impronta que en tu casa? ¿Qué opinaba tu madre mientras cocinaba o trajinaba por el living? ¿O tu padre? ¿Cuál era lo que a ellos les provocaba este regreso? El viejo había sido obrero gráfico, en ese momento el viejo había ligado una portería en el barrio de Belgrano, pero había sido un obrero gráfico durante muchos años, por lo tanto era un militante socialista. Había como al viejo no le daba para antiperonista, pero pegaba en el palo, y la vieja guardaba silencio, pero era como, estaban todas las canillas abiertas para que llegue la información por todas partes, pero sí había una especie de cosa que me llevaba a pensar que, por supuesto, el viejo no votó un año después ni por Cámpora ni por Perón, que el hombre debe haber puesto el voto sin duda en Coral, en la primera del 73 y en la segunda no sé. No estaba tan mal. Andaba por ahí. No estaba tan mal. ¿Qué país es el país al que llega Perón? ¿Y por qué? En principio, espérate, te quiero hacer otra primero, porque hay mucha gente joven por ahí escuchando el programa y sobre todo después cuando sube esto ahora en el streaming, pero además después cuando se difunde. Y hay mucha gente joven. ¿Por qué el 17 de noviembre se transforma en el Día de la Militancia y cuándo? Bueno, a ver, pasan un montón de situaciones que son anteriores y es una construcción de 18 años. Será el Día de la Militancia porque lucharon y volvió, es el primer gran dato. Y en el lucharon hay una mixtura entre la resistencia peronista, que es la que se pone de pie a partir del golpe de 1955, y la juventud maravillosa que se va sumando desde finales de los 60 a la militancia de ese trasvasamiento generacional del que hablaba Perón en aquellos reportajes con Pino y con Getino. Entonces el lucha y vuelve es básicamente el gran laburo de esa mixtura generacional. Para mí no solamente hay que poner el ojo en la juventud peronista, por supuesto que fue clave en esta historia, pero se sumaba la mixtura del enorme trabajo que había puesto la resistencia del 56, el plan Conintes de Frondizi, y después podríamos decir que hay una reaparición del peronismo a través de la pelea en la calle que van dando los grupos armados, desde Uturuncos, Tacorralo, Montonero, la FAP, y la tendencia, obviamente la CGT, el costadito peronista, el corazón peronista de la CGT de los argentinos, el corazón peronista del Cordobazo a través de Atilio López. Digo, hay un montón de cosas que se van dando a través del tiempo, que se van encadenando. Y todo eso genera que el régimen que estaba en decadencia, que era la tercera etapa del golpe del 66, de la Revolución Argentina, que había pasado por el emperador Onganía, que decía tener objetivos sin plazos y que se venía a quedar 20, 30 o 40 años, lo que haga falta, el experimento de 9 meses de Levingston y finalmente el poder del partido militar que cae en manos de su verdadero dueño, ¿no? que era la NUCE. En ese momento me parece que todos necesitaban a Perón, propios y extraños. Vos sabés que te interrumpo, te hago un cortecito acá porque sé que nosotros estamos trabajando con Darío Brennan, con un compañero periodista, estamos ya en las etapas, si Dios quiere, finales, de un documental acerca de los sindicalistas desaparecidos, o sea,
abriendo el juego a que no solamente la izquierda o el sindicalismo de izquierda tuvo desapariciones, sino que la clase obrera fue el objetivo del golpe militar, de los sucesivos golpes militares, de las sucesivas políticas antiobreras, con un hito máximo en la dictadura del 76. Pero hablando con Baschetti de la dictadura de la dictadura de Lanusse y el traspaso a Cámpora, nos decía Ricardo Baschetti en el documental que bueno, el año que viene lo vamos a estrenar a los 50 años del golpe, va a ser su momento de estreno. Nos decía que no es que, si bien la fase de no le va a dar el cuero y qué sé yo, que quiso ser una canchereada, pero remarcaba esto que vos acabas de decir, unos y otros necesitaban de Perón y necesitaban que volviera y necesitaban abrir el juego porque ya les estaba yendo mal. Entonces, pero, decía él, desde el minuto cero en que se sentaron en la hora del pueblo, en el minuto cero en que se comenzó a abrir el proceso para tener elecciones que termina en que gana Cámpora, el mismo 11 de marzo y antes también, detrás de los telones del poder, ya se estaba armando el golpe del 76. ¿Coincidís? Sí, el golpe del 76 es un gran objetivo, sobre todo a partir de la muerte de Perón, con el grupo Ascuénaga, que es el grupo de Martínez de Hoz, que se reúne en un petit hotel de la calle Ascuénaga, en el barrio norte porteño, que es propiedad de Blaquier. Y ahí empieza a tejerse, digamos, el dato final de lo que será la política económica bancada por Rockefeller, por David Rockefeller y el Chase Manhattan Bank, por supuesto por Kissinger, que ya a partir del 11 de septiembre del 73 había generado en América Latina la multiplicación de las dictaduras y el Plan Cóndor. Por lo tanto, había ya una decisión del poder real del cambio de la matriz económica, y ese cambio tenía que ver con un país rentístico financiero, dedicado a la especulación, y que iba a matar la matriz de un país fabriquero con trabajo a 3 turnos y desocupación del 2%, que ese es el gran dato que hay que tener en cuenta de ese momento, ¿no? Y la implosión del país no es el golpe, o por lo menos tiene una etapa anterior, que es el Rodrigazo, que es armado por la propia derecha liberal y que tiene a Ricardo Mansueto Sin, que era el... Hola. ¿Se cortó? Sí, se cortó. Escribirá ahí va. el Rodrigazo, ¿no? Sí, hubo un bachecito ahí en el medio, pero aprovecho para retomar en lo que estás diciendo, porque fíjate que incluso a nivel leyes, la ley 22.540, una cosa así, no me acuerdo exactamente ahora cuál es, que es la de la represión a los movimientos subversivos en cualquier lugar, sobre todo en los espacios sindicales, también es sancionada en el 74. Digo, también es una ley que sienta el precedente, porque nosotros hemos trabajado sobre documentos de la dictadura que citan como fuente esa jornada y esa ley, la ley que se hizo en el último tramo. Pero volviendo al 72, donde todavía todo esto no estaba pasado o lo estaban incubando, digo, prolijamente, como lo han hecho a lo largo de toda nuestra historia, incluido este proceso que no es sorpresivo, sino que también es de incubadora, el que estamos viviendo en este momento. Volviendo a aquel momento, hay una nota de Cámpora que le está dando mientras mientras están esperando que llegue Perón, en el 72, hay una nota que le hacen a Cámpora, y que le preguntan cuáles serían las primeras medidas que supone que Perón iba a tomar en términos económicos. Y él dijo la independencia del Fondo Monetario. Bueno, hay que recordar que Perón durante 9 años genera que la Argentina no ingrese al Fondo Monetario. Es el único país de América Latina que entre 1946 y 1955 no entra al fondo creado en el 44. Entonces ese dato estaba vivo, todo Estados Unidos sabía que en Perón había una especie de muy mal alumno de las políticas que después de la Segunda Guerra Mundial iban a intentar encorsetar cualquier criterio de crecimiento del mundo subdesarrollado. Y Perón en ese lapso genera el nacimiento de la industria nacional, genera una explosión de ciencia y tecnología propia y fundamentalmente los derechos laborales. Entonces, cuando en el 55 llega el golpe, es una carga demasiado pesada la que tiene que desarmar la dictadura y es fruto
no haber sido parte del golpe. Lo que hay que rescatar siempre es que fueron 14 toneladas de explosivos sobre Plaza de Mayo, más el golpe, más el fusilamiento del 56, para entrar al Fondo Monetario en el 57. No es un dato menor el tema del Fondo Monetario, porque junto con el Banco Mundial se iban a encargar de regir los destinos de toda América Latina. Muy impresionante. Yo cada vez que te escucho, y cada vez que tengo la posibilidad de charlar con vos y qué sé yo, y ahora que lo estamos haciendo a través del medio directamente, pienso cuál será la manera de seducirte para que seas un columnista de la columna vertebral. Porque a mí me encanta. Uno es re fácil con Gustavo. Uno dice plum y él va detrás con toda la historia de ese plum, porque tiene una memoria prodigiosa como Funes, el memorioso, una de sus creaciones. Hasta acá, feliz Día del Militante, seguramente, cabe que te lo diga. Sí, claro que sí, para todos ustedes también. De esta manera vamos a seguir peleando y nos vamos a seguir encontrando en estos espacios. Y vamos a ver si logramos, las chicas de la columna vertebral, seducirte para que seas uno de los nuestros. Un abrazo inmenso. Vamos a ver que me llamás y estamos al aire. Perfecto. Pero a las chicas de la columna vertebral decirle que dentro de ese contexto de 18 años de proscripción, de censura, de muerte, de cárcel, hay un dato que hay que sumar, y es el derrotero del cadáver de Evita en esos 18 años. Totalmente. No es un dato menor. Un cadáver violado, vejado, escondido en Milán, no es un símbolo, no es solamente un símbolo, esa locura de haberse apropiado del cadáver de Evita, casi como una forma de intentar derrotar la muerta, porque viva había sido imposible. Como después se apropiaron de los cuerpos de los 30.000 desaparecidos y se apropiaron de los pibes, digo, o sea, es una tradición en este asunto de disputar el espacio desde lo más físico, que son los cuerpos. Vos sabés que ahora, digo, para terminar, te quiero contar, yo soy exactamente la generación entre el pibe que estaba mirando televisión blanco y negro y la Resistencia, porque yo era de las pibas, de los pibes que estaban intentando llegar a Ezeiza esta mañana. Me decía un compañero, ¿dónde estabas en aquel momento? No pude llegar, ¿te acordás cómo nos mojamos? O sea, cada uno en su lugar, todos teníamos la anécdota. Y yo le digo, mira, mi anécdota, ¿sabes? Es muy graciosa, porque yo le había dicho a mi mamá que me iba a estudiar a la casa de una compañera. Y me había quedado a dormir en la casa de una compañera y que después venía a casa. Lluvia torrencial, barro, policía que nos corría por todos lados, toda completamente llena de barro. Y cuando llego, mi mamá me dice, yo sabía. ¿Quién lo tiró? Y yo, viste, la miré y nos empezamos a reír porque, nada, pobre vieja, la verdad. Digo, al lado de eso, todos los que vinieron después eran santos, cuando al lado de nuestra generación. Bueno, feliz Día del Militante, compañero, y vamos a ir para todas ustedes. Y vamos a ir con la Teresa Parodi para que nos cante la canción esta que dice que nos han robado hasta la imposible, pero no pueden con nuestra canción. Ahí vamos. Canta, compañero, que alumbrando está el lucero y la esperanza va. Por lo más pequeño de la vida va latiendo, la esperanza va. Canta, compañero, no te quedes sin el fuego. Vamos, canta, compañero, no dejes de cantar. Cuando todo se derrumba y te quedas en penumbra, no dejes de cantar. Canta para darte lo que falta de coraje y no te rendirás. Canta, compañero, no
no te quedes sin el fuego. Vamos, canta compañero, no dejes de cantar. Y si hay compañeros que cantan, yo siempre insisto en que cantan en comunidad, comunitariamente. Son los compañeros de las cooperativas. Ya estamos enganchadas con el presidente de la cooperativa Castelmar, Esteban Viedma. ¿Cómo te va? Nora Anchar te saluda. ¿Qué tal, Nora? Sí, el presidente es mi padre, Eduardo, yo soy tesorero. Vos sos tesorero, bueno. Perdón por la desprolijidad. No, por favor, está todo bien. Y te llamás Esteban, eso sí tengo bien. Me llamo Esteban. Bueno. Sí, eso sí está bien. Esteban, ¿a qué se dedica la cooperativa Castelar? La cooperativa Castelmar hace 72 años que se dedica a producir productos lácteos. Se inició con tamberos que se juntaron para transformar para darle valor agregado a su leche. Ya, yo tengo 58 años, 59, perdón, así que la parte de la historia la conozco por lo que me han contado. ¿Sí? Bueno, pero creciste. No por haberla vivido. Pero creciste adentro de la cooperativa Castelmar. En mi casa siempre se habló de la cooperativa Castelmar. Siempre se habló de la cooperativa, ni siquiera de Castelmar, era la cooperativa. Bueno, y tu cooperativa fue anfitriona de la segunda Expo Cooperativa Láctea Bonaerense, Expo PELAC 2025. Contanos un poquito de qué se trató, con quiénes hablaron, qué resultados obtuvieron. Esta Expo Coopelac se inició el año pasado la primera fue en una cooperativa que se llama Colonia Ferrari, que hacen leche matria. Y nosotros hicimos la segunda y la idea es seguir año a año juntándonos las cooperativas para poder contarnos entre nosotros cuáles son las circunstancias en las cuales estamos. Tenemos el apoyo del IPAC, del Instituto Provincial de Acción Cooperativa y también del Ministerio de Desarrollo Agrario, que fueron los que principalmente propulsores de esta Expo Coopelac. En este marco de economía, este marco económico, en estas pautas gubernamentales de la economía, y hablo del gobierno nacional, no del gobierno provincial, ¿cuáles son las expectativas que tienen ustedes como cooperativa y como gente que produce? Está muy difícil vender, digamos. Es una cuestión, digamos, hay poca plata en la calle, entonces es muy difícil vender, así que nuestra expectativa es tratar de vender la producción de los productores, transformada y dándole valor agregado, que es lo que hemos hecho durante todo este tiempo, ¿sí? Hay épocas más lindas y hay épocas más complicadas como son estas. ¿Han tenido que reducirse ustedes de alguna manera o no? No, porque en realidad una usina láctea siempre lo que tiene es la obligación tácita de recibir la totalidad de lo que produce el productor. Y afortunadamente las producciones no han bajado. Sí el año pasado, pero este año no tanto. Entonces, la cantidad de leche que entra hace que tengamos que seguir teniendo la misma cantidad de gente. Como dice el jefe de planta, todos los días entra leche, todos los días salen quesos. Pero eso es espectacular. Esto que me estás diciendo de haber podido mantener la planta de productores, de no haber tenido que reducirse o reducir en alguna manera, porque digo, en muchas otras producciones, cooperativistas o no, ha pasado que han tenido que reducir la producción, o sea, conservar la gente de pronto, pero ir más a media máquina. Lo que me estás contando es muy bueno. Sí, de todas maneras lo que estamos viendo es que en los depósitos se está acumulando mucha mercadería. ¿No se exporta? Sí, pero nosotros nos dedicamos al mercado interno, porque la exportación de leche principalmente se hace con leche en polvo, ¿sí? Y algo de quesos a los países limítrofes, pero eso es más desde Santa Fe, Córdoba. La tuya es una empresa, es una cooperativa familiar, ¿verdad? O sea, me decís que empezó tu padre y ¿quién? Empezó mi abuelo junto con otros 100. Eso, contame un poquito de esa historia familiar. Sí, no es una historia familiar, sino que es la historia casi de un pueblo, porque
Esto es Castelli, provincia de Buenos Aires. Estamos a 180 kilómetros de Buenos Aires, sobre la ruta 2, sobre la autovía 2. Y se producía leche para abasto y había un solo comprador. Y en el año 53 se unieron los productores para hacer frente a lo que sería un oligopolio en ese momento, ¿sí? De un único comprador. Y a partir de ahí, primero fue vender la leche todos en conjunto y después fue empezar a producir leche. ¿Sí? O sea que de tamberos se transformaron en industriales. Impresionante. Y siguieron siendo tamberos, ¿eh? Impresionante, digo. Tamberos. Sí, es interesante, es interesante. Y bueno, después de 70 años todavía estamos acá. Y las generaciones que siguieron, digamos, se especializaron, fueron agrónomos, le pusieron valor agregado en el marco del estudio, o son técnicos, o cómo se ha producido el crecimiento y la formación laboral. No, todo lo que es la lechería se ha tecnificado mucho, se ha profesionalizado mucho, ¿sí? Al mismo tiempo, cada vez hay menos, digamos, hay menos tambos, ¿no? Digamos, hay una concentración de los tambos. En manos privadas, estamos hablando, no en cooperativas. Sí, siempre es en manos privadas. Digamos, los tambos son, digamos, los productores son privados, que por otro lado también le entregan a la cooperativa y son dueños de la fábrica. ¿Sí? Bueno, ¿cuándo va a ser el próximo encuentro? ¿El año que viene hay un próximo encuentro de Expo Copelac? Va a haber un tercer Expo Copelac y esperemos que dentro de 10 años estemos hablando del 10º Expo Copelac. Nombre difícil. Y esperemos que dentro de 10 años yo te siga haciendo entrevistas, porque quiere decir que nuestro proyecto también sigue adelante. Muchísimas gracias, Esteban, por haber participado de la columna vertebral Historias de Trabajadores. Bueno, muy bien, muchas gracias, Nora. Un abrazo. Chao. La esperanza va. Canta, compañero, no te quedes sin el fuego. Vamos, canta, compañero, no dejes de cantar. Cuando todo se derrumba y te quedas en penumbra, no dejes de cantar. Canta para darte lo que falta de coraje y no te rendirás. Canta, compañero, no te quedes sin el fuego. Vamos, canta, compañero, no dejes de cantar. Entreguemos la alegría, compañero, que no crean jamás que nos han dejado sin los sueños que soñamos, porque no es verdad. Canta, compañero, no te quedes sin el fuego. Vamos, canta, compañero, no dejes de cantar. Porque el canto brota, de la vida el canto brota para acompañar. Dulcemente arrima los recuerdos que iluminan, no dejes de cantar. Canta, compañero, no te quedes sin el fuego. Vamos, canta, compañero, no dejes de cantar. Canta, compañero, no te quedes sin el fuego. Vamos, canta, compañero. Vamos, canta, compañero. Vamos, canta, compañero, no dejes de cantar.
desde www.larz.com.ar, con estudios ubicados en Callao 194 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Transmite la RZ, una radio del Grupo Sónica. Una nueva hora comienza en Argentina. Son las 7 de la tarde. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Comer rico, casero y saludable ahora es posible. Sí, con las viandas caseras diseñadas y elaboradas por la nutricionista Andrea Purita. ¿Querés más info? En Instagram busca Viandas Purita y empezá a comer saludable. Pedidos al 11 3273 5810. Si querés ser parte del grupo digital de radios más importante de la Argentina, si tenés ganas de pertenecer a una de nuestras 3 radios o a nuestro portal digital, te contamos que podés sumarte a Grupo Sónica, el grupo digital más premiado de la Argentina. Envíanos tu propuesta por WhatsApp al 11 22 62 77 28 y contanos qué te gustaría hacer. No te quedes con las ganas de ser un integrante más de Grupo Sónica. ¡Te esperamos! Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Yerba la buena, buenas historias. Yerba la buena, la vida se puso buena. Cebemos juntos buenas historias. Yerba mate La Buena. En supermercados, almacenes y dietéticas. Y en Instagram, @labuenayerbamate. Yerba la buena, la vida se puso buena. Si todavía no sos parte de la RZ, ¿qué estás esperando? Seguinos en Twitch y entérate de todo lo que te perdiste. Búscanos como la RZ Radio. La Luciérnaga Curiosa, el programa donde se respira el espectáculo nacional. Con la conducción y producción de Daniel Barros, todos los sábados a las 16 horas por la RZ. Los recuerdos son imágenes. La recopilación de destellos de luz da como resultado la imagen. Una imagen que hace que un momento de tu vida quede retratado para siempre. Garúa Fotografía. Todos los momentos importantes de tu vida necesitan una buena foto. Garúa Fotografía. Búscanos en Instagram o contactate al 11 230 310 04. Garúa Fotografía. CAIA, Pizza Party y Catering. Realizamos todo tipo de eventos. Organización y planificación de eventos sociales, corporativos, pizza party, barra de tragos. También te ofrecemos degustación. Comunicate al 11 38 63 83 79 y seguinos por Instagram, Catering K_A. Para tu fiesta, solo te toca armar la lista de invitados. En Blair nos encargamos del resto. Blair. Salones completamente equipados para que tu evento esté a la altura de tus expectativas. Servicio personalizado, cumpleaños, casamientos, eventos empresariales y sociales. Blair. Traenos tu idea. Nosotros la convertimos en realidad. Blair Eventos. Kramer 1106. Belgrano. Freire 1541. Colegiales. San Nicolás 4552. Devoto. Charcas 4188. Palermo. Nazca 4051. Pueyrredón. Encontranos en Instagram como Blair Eventos. Lo que opinás nos interesa. WhatsApp 11 22 62 77 28 11 22 62 77 28. No importa el medio, importan los extremos. De un lado nosotros, del otro lado vos. La RZ Radio, en perfecto equilibrio.
Cada vez son más las organizaciones sociales y gremiales que marchan junto a la columna vertebral. Agradecemos el apoyo a un periodismo de trabajadoras para trabajadores a CTA Autónoma de Santa Fe, Sindicato de los Aceiteros reunidos en la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginosos, Desmontadores de Algodón y Afines de la República Argentina. AEFIP, Mesa Nacional. UOLRA, Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado. Comedor Los Pibes de La Boca, en la CETEP. Y siguen llegando. Solo 4 letras para definir una experiencia única. La RZ. Una radio del Grupo Sónica. Estás escuchando La Columna Vertebral, Historias de Trabajadores. Un programa con clase. Planeta Yusani de lujo, absolutamente de lujo. Sin comentarios, ya vamos. Una experiencia única. El planeta Yusani. Queridos planetarios, acá estamos nuevamente en Italia. Ustedes ya saben que estoy haciendo una especie de revisitando mi exilio italiano, que me ha impresionado mucho el documental Resistenza. Ya hemos hablado con sus directores, hemos hablado con Calamai, uno de los protagonistas de aquellas épocas, y no solo de aquellas épocas, sino de estas épocas, porque estamos viendo de qué manera hay una continuidad entre lo que sucedió, lo que sucede y quizás lo que sucederá. Para eso me dio mucha curiosidad conocer de qué se trataba Proyecto Sud, que es una agrupación, un colectivo, después ellos me dirán de qué se trata exactamente, que formó parte o apoyó la realización de este documental y que además hace acciones diversas dentro de Italia. Convocamos para eso a que nos expliquen de qué se trata a Romina Cozzani, que nació en Buenos Aires, pero es italo-argentina, vivió en Italia 10 años, es antropóloga, en este momento está en España y fue presidenta justamente de Proyecto Sud. Y a Claudia Gatti, socióloga, doctorada en políticas territoriales, coordinadora para América Latina y Caribe del Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos CHISP, que es una ONG que también después nos contará de qué se trata. Bueno, buenas tardes, chicas. ¿Cómo están ustedes? Empezamos con Romina primero. Hola, Romina. Hola, Laura. Buen día. Muchas gracias por este espacio. Mira, como le estaba explicando recién, yo voy tirando de la piola. Esta creo que va a ser un poco la entrevista que cierra el círculo de 3 entrevistas que fueron ligadas, porque quería saber
qué era Proyecto Sur. Le pregunté a algunos amigos, me dieron algunos contactos y aparecieron ustedes dos. Como vos fuiste presidenta, quizás me podés explicar quiénes son, cuándo nacieron, por qué motivo. Ustedes son ítalo-argentinas, las dos me parece, pero Claudia me parece que es más italiana que vos. Pero bueno, eso después lo vemos. ¿Cuándo empezó Proyecto Sur? Bueno, te cuento. Bueno, Proyecto Sur es una asociación que compuesta, como decías, de italianos, italo-argentinos, argentinos, que, bueno, se constituye en 2003 a propósito de, bueno, luego de la crisis, de la gran crisis del 2001, y la motivación inicial fue construir vínculos o mantener vínculos de solidaridad con la Argentina. Y bueno, lo que en realidad luego fue el objetivo principal de Proyecto Sur fue, por un lado, apoyar iniciativas en Argentina o ligadas a Argentina, y luego te voy a decir cuál fue el motivo, de qué manera se hacen estos apoyos, pero la motivación fue y es generar estos vínculos de apoyo, de solidaridad con los movimientos sociales, con los movimientos históricos de defensa de derechos humanos en Argentina, esto es, abuelas de Plaza de Mayo, madres de Plaza de Mayo, nietos, familiares. Y en Italia el objetivo es difundir estas experiencias de lucha y generar también redes en Italia, redes de solidaridad, de apoyo. Entonces, podemos decir que es una organización de base, una organización que mantiene este espíritu de solidaridad y voluntario, pero que se nutre de acciones concretas que se hacen en Italia, como ser, bueno, en su momento estructurábamos más las actividades. Esto tiene que ver con que a veces contar con personal voluntario hace que, bueno, que estas actividades no puedan ser tan continuas, pero digamos que tenemos un formato que va desde acciones más políticas, ¿sí? Por ejemplo, una agenda puede ser de un evento, puede ser la proyección de un documental o una charla, y luego, bueno, acciones más culturales, conciertos, asados, fiestas, ¿sí? Digamos, un contenedor que sirve para, por un lado, difundir estas experiencias y por otro lado, para, bueno, tener un recurso económico que nos permitiera, bueno, generar estos apoyos puntuales con asociaciones, con movimientos, ¿sí? Ahora, estamos hablando desde el 2003 hasta ahora. Claramente, bueno, son décadas en donde en su momento, bueno, se apoyaron desde movimientos de desocupados, movimientos indígenas, las mismas, bueno, organizaciones de defensa de derechos humanos. En Italia hemos organizado giras bueno, y reuniones con abuelas, con madres, con hijos. Sí, cuéntame. No, quería saber si la relación era únicamente con Argentina, porque me resulta bastante curioso. Yo cuando era una niña casi, tenía 16 años cuando me exilié, fui una de los miembros del CAFRA, del Comitato Antifascista contra la Represión en Argentina, pero en ese momento había una dictadura en Argentina. Y lo nuestro era una necesidad casi desesperada de hacer conocer al mundo lo que estaba sucediendo para parar la represión. Me llama la atención, entiendo lo de la crisis del 2001 perfectamente, que no que haya argentinos involucrados en esto, porque los argentinos siempre de alguna manera queremos participar, estamos como ciudadanos argentinos dando vuelta por el mundo,
sino la existencia de italianos que se interesen en esto, en este momento. Bueno, ahora lo tenemos a Milei, por lo cual hay una razón más para, para poner el acento quizás en Argentina, ¿no? Porque se está como, no sé, proyectando como el líder de la derecha de Latinoamérica. Pero, ¿existen italianos también en esta organización o son todos italo-argentinos? ¿Qué intereses tienen los italianos en nosotros? Porque esa es la parte que no no termino de entender. Bueno, te voy a contestar igualmente en dos vías. Una, en relación a los miembros, ¿sí? Activos de Proyecto Sur, y otra, en realidad, a quién es nuestro público, ¿sí? Porque eso creo que también habla de a quiénes nosotros nos dirigimos. Como miembros de Proyecto Sur, bueno, son historias de, sí hay italianos, italianas, que de alguna manera han tenido vínculos personales, vínculos afectivos, distintos vínculos, y además, bueno, es muy es muy claro que hay una relación histórica, geopolítica, si se quiere, histórica, o sea, en distintos momentos ¿no? de Italia con Argentina. Pero esto creo que tiene más que ver con el poder, digamos, el poder hacer causa común con experiencias de lucha que están pasando en otro lugar geográfico, ¿sí? Hay un interés de ciertos sectores, y bueno, Claudia te puede comentar más, que ya está en Italia y bueno, y tiene también una relación con el territorio, pero podemos decir que claramente hay cierta población, colectivo, bueno, que están abiertos a conocer y establecer vínculos con Argentina y bueno, y con otras realidades, ¿sí? Creemos que son vínculos de ida y vuelta, ¿no? Vínculos de enriquecimiento mutuo y bueno, y creo que eso sí, es lo interesante. Si vos estuviste en su momento, que seguramente habrán encontrado en el CAFRA, y bueno, o sea, hay vínculos también con italianos, italianas, y bueno, creo que eso no es nuevo, ¿no? No, claro, en ese momento nos costó bastante crearlo, pero se han creado. Y además yo siempre digo, si bien el gobierno italiano no tenía una postura, como dice Calamay, especialmente condenatoria de la dictadura, siempre voy a reconocer que el pueblo italiano fue una maravilla con nosotros de solidaridad, digamos, ¿no? Incluso humana y personal, es decir, hay cantidad de anécdotas impresionantes de gente que recibió ayuda personal de los italianos. Ahora, voy a pasar a Claudia en este momento, porque me interesa saber, ella está participando, habíamos dicho, del Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos, que es una ONG italiana, y eso fue hace tiempo, Laura. Bueno, yo sí empecé a trabajar en el CHISP hace digamos, como experiencia profesional desde el 2008. Y estuve coordinando todos los programas desde el punto de vista operativo en América Latina y el Caribe, que es una ONG, que a diferencia de Proyecto Sur, que como decía Romina es una agrupación voluntaria, digamos de militancia, esa en cambio es una ONG clásica que hace programa de desarrollo. Ahora me desempeño más bien en un organismo internacional, que es el Instituto Italo-Latinoamericano, ocupándome de otros temas. Pero volviendo un poco a la pregunta de por qué los italianos, ¿no? se interesaron a esa dinámica, a esa propuesta de Proyecto Sur, yo un poco me empecé a acercar, y Romina ya estaba, justamente porque cuando fue el 2001, todas las formas de respuesta social a lo que era la crisis, a los italianos les parecían sumamente interesantes. Entonces todo lo que eran las fábricas recuperadas, los movimientos de desocupados,
los bachilleratos populares, eran formas que atraían mucho acá, parecían respuestas muy interesantes, ¿no? Estas estrategias de supervivencia, el trueque, yo estuve estudiando el trueque desde el punto de vista sociológico y demás. A lo largo de estos 20 años, obviamente eso un poco cambió, porque luego con la llegada de los Kirchner en 2003, ahí también Proyecto Sur empezó a interesarse a todas las políticas de memoria, ¿no? La institucionalización de estas políticas para la memoria, verdad y justicia, y ahí fue cuando, como decía Romy, empezamos a colaborar con productos culturales que pudieran transmitir en Italia todo ese proceso. Entonces ahí empezamos a armar un proyecto que fue documental y fotográfico sobre los espacios recuperados de los centros de detención clandestino, que se un espacio para la memoria. Lo armamos con hijos, un proyecto que se llama Espacio Desaparecidos, y luego seguimos a lo largo de estos años, hace parte de esto también el documental Resistencia, seguimos con esta idea de querer atraer al público italiano con proyectos culturales para transmitirles lo que estaba pasando en Argentina, involucrarlos en toda una serie de redes internacionales de solidaridad. Y a lo largo de estos 20 años un poco los proyectos fueron cambiando a medida de que lo que nos parecía más interesante y prioritario, ¿no? Por ejemplo, estuvimos haciendo parte de la Red por la Identidad de Abuelas. En 2012 participamos en la campaña, Romy fue testigo de esta campaña de comunicación para buscar a los nietos y nietas también en Europa, justamente activándonos acá en el territorio, teniendo nosotros el teléfono al cual llamaban las personas si tenían alguna duda, y ahí siempre tratando de salir de los espacios más académicos de discusión y de difusión, porque si no estamos siempre entre lo que ya saben, ¿no? Entonces nuestra estrategia fue una estrategia de atracción cultural, entonces organizar eventos culturales que le pudieran interesar a un público más amplio, y ahí con esa excusa pasar mensajes políticos o de discusión de campañas. Y eso es lo que estuvimos haciendo hasta ahora. Me interrumpo un segundito porque me quedó repicando esto del 2001 y del interés en Italia del 2001, y que también para la Argentina fue el momento del boom de los filósofos italianos. No sé si está Antonio Negri, Virno, que acaba de morir, está el Bifo Berardi, hay cantidad de intelectuales italianos que han influenciado muchísimo en lo que fueron los movimientos autónomos del 2001. Así que la reciprocidad me parece que es explícita, ¿no? Sí, siempre es una ida y venida. Cuando nosotros, por ejemplo, estuvimos apoyando la gira de la Sanon, de la ex Sanon, la Fast Impact, acá en Europa, luego nos encontrábamos con gente que le decía como en los años 80 se ocupaban las fábricas en Italia, es decir, que fue una ida y vuelta entre los diferentes, digamos, tiempos, así uno a veces se olvida. Entonces los italianos acá desde entonces, bueno, se pueden tomar fábricas, y digo, sí, pero ustedes lo hicieron, venían los argentinos y le contaban la historia de Italia, en realidad, lo que se había hecho a finales de los años 70, los años 80, porque es eso también, ¿no? Alimentar la memoria y ir recuperando esas prácticas que quizás en algún momento se olvidan, que en algún territorio se fueron dando, ¿no? Y a mí se me va terminando el tiempo, lamentablemente. Vi ya un cartelito ahí que me decía que tenía como poco tiempo. Vamos a seguir en contacto, pero una de las cosas que yo quiero, que estoy pensando y trabajando, y creo que todos andamos un poco alrededor de eso, es que en estos momentos en que el mundo está con una necesidad atroz de expresarse en contra de la guerra, en contra tenemos lo del genocidio de Gaza, tenemos la guerra de Ucrania, tenemos las guerras en Sudán, tenemos a Trump amenazando Venezuela, así que pienso que no es casualidad este resurgimiento de la solidaridad internacional. Yo digo que es el momento del internacionalismo en este momento, porque los gobiernos no se están haciendo cargo quizás
de las necesidades de sus ciudadanos, y este tipo de organizaciones son las que están llevando adelante muchas iniciativas que quizás todos queremos, pero no existen las organizaciones tradicionales. No sé si ustedes cómo lo ven, una reflexión última sobre esta cuestión. Sí, sin lugar a duda, acá en Italia se fue viendo con el tema de Palestina, que Italia siempre, las asociaciones de base fueron muy cercanas, ¿no?, a toda la temática de reclamo de Palestina por su autodeterminación, y lo que se estuvo moviendo fueron desde abajo agrupaciones que financiaron, por ejemplo, la flotilla que todos vimos, pero también las acciones en los territorios. Y acá tuvo un papel importante también el sindicato, ¿no?, que quedó como una de las pocas organizaciones que aglutina y que puede proponer cosas, muchos preguntándose, pero ¿qué hacen unos sindicatos llamando a una huelga para Palestina? Pero tiene que ver un poco con lo que decís, que se fueron, ya no tienen estos cuerpos intermedios, como eran los partidos, ya no tienen anclaje territorial, no tienen participación territorial. Los sindicatos tampoco están en crisis, pero sin embargo siguen siendo uno de los pocos cuerpos intermedios que están en contacto con la sociedad, ¿no?, con los trabajadores. Pero hubieron muchas pequeñas organizaciones que se activaron, que participaron, que reclaman un espacio de participación activa, y lo hacen posible con su cuerpo y con sus acciones. Sobre todo los estudiantes están dando mucho. Ahora tuvimos una movilización de estudiantes. Exactamente, también, pero eso, desde, digamos, uniéndose desde pequeños grupos, ¿no? Y ahí apareciendo en el espacio público, también autoorganizándose, convocándose a través de los social media, y bueno, y esto nos habla de nuevas formas de participación que irán surgiendo. Romina, una última reflexión tuya Sí, sobre bueno, yo estoy pensando por ejemplo, en el rol de la sociedad civil, ¿sí? Lo importante que es seguir fortaleciendo, primero, bueno, los vínculos entre distintas organizaciones que forman parte de la sociedad civil, y pensar, bueno, como decía Claudia, en la participación, en el involucramiento. Hoy la ciudadanía, hay mucha ciudadanía, a mi juicio, analfabeta política, lamentablemente. Se ven che siamo donne, paura non abbiamo, per amor dei nostri figli, per amor dei nostri figli. Se ven che siamo donne, paura non abbiamo, per amor dei nostri figli. In Lega ci mettiamo, oli oli olà, e la Lega la crescerà, e noi altri lavoratori, e noi altri lavoratori, oli oli olà, e la Lega la crescerà, e noi altri lavoratori vogliamo la libertà, e la libertà non viene perché non c'è l'unione, crumiri col padrone, crumiri col padrone, e la libertà non viene perché non c'è l'unione, crumiri col padrone, son tutti da ammazzare, oli oli olà, e la Lega la crescerà, e noi altri lavoratori, e noi altri lavoratori, oli oli olà, e
Alberto Nadra nació en 1952 en la ciudad de Buenos Aires. Fue dirigente de la Federación Juvenil Comunista y años después miembro del Comité Central del partido hasta su renuncia en 1989. Dirigió los periódicos Imagen, Aquí y Ahora y ¿Qué pasa? De la organización partidaria. Estuvo entre los fundadores de las Juventudes Políticas Argentinas, la JPA, y colaboró con su reconstrucción durante la última dictadura militar. En 1976 y 1982 fue jefe de redacción de la agencia de noticias cubana, Prensa Latina. ¿Cuánto para hablar de eso? Con tanta gente querida ahí adentro. Desde donde regularmente denunciaba las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura cívico-militar. En 1979 la Organización Internacional de Periodistas distinguió su trabajo con el Premio al Mérito Periodístico. En 2003 recibió el Premio Westergel por su labor periodística. Y hoy, este hombre que semana a semana, ustedes que son los seguidores de nuestra columna vertebral, reciben el Epor se mueve, que es un raconto de todas las noticias que hace él con una minuciosidad y que a nosotras nos premia, a nosotras, a Laura, a Susana y a mí, con esa participación, con esa colaboración. Hoy está sentado acá en la mesa, va a charlar con ustedes porque va a presentar este jueves la tercera edición de Secretos en Rojo, un militante entre dos siglos. Bienvenido. Bueno, una gran alegría y un honor estar con ustedes. La verdad que muy satisfactorio y vivo con mucha alegría poder colaborar con la columna vertebral y sobre todo rescatar un enfoque que no es de autoelogio, sino de militancia, difundiendo las luchas que la mayoría, o mejor dicho, todos los medios, incluidos los progres, ocultan permanentemente. Absolutamente. Digo, porque el foco está puesto en Epor se mueve, está puesto en los movimientos más pequeños, los que ni siquiera salen en Twitter. O sea, un poquito por ahí perdidos y se rescatan. Y obviamente también están los grandes movimientos, porque no se puede dejar de lado lo que hace CTA, CGT, pero ese foco puesto habla de una mirada. Esa mirada es una mirada de contrapicada, o sea, de abajo hacia arriba. Había una sección en una revista en la que yo escribía que se llamaba En el cordón de la vereda. Y uno está sentado en el cordón de la vereda, ve desde ahí las masas y después se mete. ¿Cómo empezaste? Yo te hacía una pregunta fuera de micrófono recién. Tu familia es una familia militante del comunismo histórica en la Argentina. Y a mí se me ocurría pensar si vos en algún momento no habías decidido por rebeldía adolescente que no ibas a ser comunista, que podías ser cualquier otra cosa o que no ibas a militar. ¿Fue un camino marcado, un camino determinista? ¿Fue elegido? ¿Cuándo te rebelaste y en qué momento elegiste? Fue elegido cuando la conciencia determinó que uno podía elegir. Siempre fue por adhesión. La imagen poderosa de mi padre, que era un hombre de una familia de mucho dinero y que no solo entregó su dinero al partido en el que él creía, todo su dinero, incluido el que podría haber resuelto algunos problemas que después nosotros tuvimos en la vida real de este sistema, sino que le dejó su profesión de abogado, que también era bastante exitoso, y se entregó con alma y vida a la lucha política y sobre todo a lo que él consideraba que era su deber, que era luchar por un mundo justo, por un mundo humano. Después uno puede evaluar si eligió bien, si eligió mal. Lo cierto es que nosotros teníamos esa imagen muy, pero muy poderosa y un hombre profundamente humano hacia adentro de la familia. Si no es que era un hombre hacia afuera entregado y hacia adentro no lo veíamos. Era un coherente. Era absolutamente coherente, pendiente de cada una de los momentos que vivían sus hijos, aún en la más tremenda ilegalidad. O incluso desde la cárcel se encargaba de mandarnos las cartas, de ponernos al tanto, preguntarnos cómo estábamos. Por un lado esa imagen y por el otro lado un refugio en una vida de una ilegalidad muy fuerte, muy tremenda, donde nosotros no podíamos decir nuestros nombres, donde íbamos a la escuela
con documentos fraguados y nombres cambiados, y no podíamos llevar a nuestros amiguitos. ¿Y esa era tu normalidad? Esa era mi normalidad, pero en medio de eso el refugio fue la literatura. Y dentro de la literatura que marcó a la generación de los 50, de los 60, de los 70, hablo de Salgari, hablo de Jack London, hablo de Mark Twain, hablo de Verne, por supuesto, sin ningún lugar a duda. Es decir, esa imagen de el héroe, todavía no era el héroe colectivo como lo hizo Oesterheld, pero sí era el héroe humanista, era el héroe capaz de entregar su bienestar y hasta su vida, su libertad ni que hablar, en función de los demás. Viste que es la generación nuestra, y las anteriores, pero la nuestra está marcada porque hasta en los dibujos animados, digamos, está la creación de los superhéroes y demás. Pero hay algunos que son más humanitarios que otros. Pero yo, por ejemplo, siempre me río de la vigencia del zorro, ¿no? Que es como el tipo era el Hood Robin, el Robin Hood, y después lo transformaron en un estado que era Hood Robin, o sea que era al revés. Pero él era hablaba de liberación del pueblo mexicano, un montón de cosas, y nosotros crecimos con eso. Crecimos queriendo ser el zorro para hacer justicia, ¿no? Y queriendo hacer un montón de otras cosas que llegaban ya a través de lo que era la cultura televisiva que empezó a tener en el 55, en el 56, en los 60 y demás. O sea que todas las dinámicas de activación de nuestras motivaciones, las dinámicas motivacionales, eran colectivas. Yo no recuerdo el héroe o la cuestión individual, con el salvarse solo. ¿Vos sí? No, en absoluto. En absoluto. Nosotros, el zorro es una imagen muy fuerte de con qué se identificaban nuestras generaciones y por qué son tan diferentes a las actuales, porque han abrevado en mundos distintos. Incluso otras de las series de esa época. El juego del calamar. El juego del calamar, efectivamente. No, los juegos del hambre, la supervivencia. Digo, que son supuestamente de denuncia, pero que están activando un mecanismo que si no tenés una posibilidad de discutirlo, te está hablando de sobrevivir a como sea. Están hablando de sobrevivir a cualquier costo y sin ningún componente que permita que estas nuevas generaciones que no han abrevado de otros modelos puedan distinguir en esa lucha por la supervivencia los aspectos de denuncia. Es decir, para nosotros, que incluso en otras series como el Cisco Kid, el Llanero Solitario, que en esa época todos eran héroes que protegían a los más débiles y luchaban contra los poderosos. Claro, además te ponían re clarito, viste, negro sobre blanco, el virrey, esto, lo otro. Esta suerte de antihéroes que surgen a partir de los 80, el tipo Rambo y otros que se desarrollaron posteriormente, o estas películas distópicas, no abrevan en lo más mínimo de un concepto de solidaridad, de un concepto de entrega, de poner un sacrificio personal por encima de lo que tendría que ser natural, que es pensar en el prójimo. No, claro. Yendo y ahora vamos a entrar en el libro, pero yendo al hoy, vos escuchás en televisión hoy que, por ejemplo, que hacían la remanida encuesta de subió el boleto del colectivo, ¿usted cómo le pega? Y qué sé yo. Y escuchaban gente que decía, a mí me pega, pero yo estoy pudiendo y esto es lo que había que hacer. Pero usted cree que a todo el mundo, y no, yo tampoco llego, pero no importa, esto es lo que había que hacer y más tendría que salir y todo, y el que no puede pagarlo, que no lo pague. Y están trabajando para pagar a lo mejor 5 o 6 bondis que tienen que tomar en el día, ¿no? Y si no lo puedes pagar, y quédate en tu casa. O sea, es absolutamente hermético el termo en el que... Sí, han implantado han logrado lo que, digamos, algún autor denominó hacer creer a un sector de la población que los intereses de una pequeña minoría son los propios. Sí, hay muchos autores que han dicho eso, ¿no?
el mayor fracaso que puede tener un sistema es cuando el pobre cree que es rico y defiende los derechos de los ricos. Entonces, vamos al libro. ¿Por qué escribiste Secretos en Rojo? Bueno, me resistí muchos años a escribir Secretos en Rojo porque quedé muy lastimado de la ruptura de lo que fue la ilusión de mi padre, de nuestra familia, de la entrega de tantos años. Realmente, aparte, se mezclaba con la necesidad de ajustar, entre comillas, algunas cuentas con algunos de los sectores que participaron en este proceso que yo entendía de destrucción. Estamos hablando del Partido Comunista. Del Partido Comunista, efectivamente. Y yo me resistía a entrar en eso y, francamente, también tenía necesidad de buscar la supervivencia porque me quedé en la calle después de abandonar también mi profesión durante 20 años. Y me resistí, pero bueno, fueron surgiendo ideas, pedidos, gente que no entendía lo que había pasado, que se sentía absolutamente frustrada, engañada, y eso siempre me motiva a tratar de levantar, a tratar de entender para poder comprender y por lo tanto cambiar las situaciones. Y a su vez, algunos me empezaban a preguntar por cuestiones, anécdotas. Se presentaban muchas infamias, por ejemplo, que el PC apoyó el golpe del 55. Por ejemplo, te digo, el tema de la dictadura militar y cuál fue el verdadero papel del PC. Estos debates, bueno, también las viejas discusiones con las organizaciones armadas, esto requería, y yo veía que en la estructura actual del PC no había respuesta, no había capacidad de respuesta porque hubo un vaciamiento intelectual y teórico brutal. Y me sentí en la necesidad de hacerlo al mismo tiempo que vincular eso a una contraofensiva contra un enfoque limitado de la militancia. Es decir, la dictadura barrió la militancia para exterminar la posibilidad de que se genere nuevamente lo que le pasaba históricamente al establishment en este país, que arrasaba con gobiernos con intentos populares o con la militancia que buscaba radicalizar las protestas, pero después volvía con más fuerza que nunca. Entonces decidieron exterminar una generación. Y al exterminar una generación, exterminaron el relevo generacional de las dirigencias y dejaron vacía la posibilidad, que tienen que ver también con algunas de las cosas que hablábamos al principio. Absolutamente. Cuando viene la democracia, por un lado se banaliza la generación que luchó en los 60 y los 70, o se la considera inocente, idiota, útil, o se la considera una violenta irracional. Y a la par de eso se va desarrollando y con el menemismo alcanza su máxima expresión, pero se inicia con el primer gobierno radical, un enfoque de la militancia como negocio propio de quienes lo protagonizan. Todo lo contrario a lo que fueron las generaciones anteriores, que jamás pensaron ni en puestos políticos y mucho menos en dinero. Entonces acá empezaron los centros de estudiantes como elementos de autofinanciamiento. Con la fotocopiadora. Autofinanciamiento personal. Empezaron los sindicatos con los privilegios que podían tener los delegados de tal o cual fábrica o sector. Y toda la política se mercantilizó. Fíjate que muchos lloraban por el tema de que se usaba un lenguaje de guerra. El búnker, la guerra. Bueno, quedó. Que quedó. Pero hay otro más peligroso todavía, porque al fin y al cabo ese es muy simbólico. Pero cuando empezaron que cerramos esto, no me cierra, hagamos, ¿y vos cuánto te lleva? Una cosa tremenda, todo el lenguaje político se convirtió... Un lenguaje financiero. Un lenguaje financiero, no cierra. Entonces, eso incluso cuando llegamos al periodo más interesante desde el punto de vista que hubo un rescate de la juventud, una reconciliación de la juventud con la política, que fue durante los primeros gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, tampoco se rescató la esencia de la militancia. Entonces, parecía que la militancia se trataba de ir al patio de las palmeras,
y Vivar No, además, en ese camino que vos estás contando, para mí la mayor pérdida que noto es la capacidad de desobedecer. O sea, se cultivó rebaño y no se cultivó desobediencia, discusión, debate, disidencias. Y esto ha tenido que ver, supongo que también en el PC, con que se quebraran las cosas, las estructuras. Mi vieja tenía una frase que decía, cuanto más duro, más se rompe. Y es absolutamente así. Un día, hablando ella de mi peronismo, me decía, si ustedes querían ganarle a Perón, era de a un ladrillo desde abajo, pero no, se tuvieron que tirar todo contra la pared. Y esa historia, digamos, se repitió, se han comido a los pibes, o sea, y no solamente la dictadura. Las organizaciones han comido sus cerebros, y comido literalmente, son antropófagas de talentos porque no soportaban que hubiera disidencia. Efectivamente, fíjate, Nora, que cuando hablamos de este proceso de desvirtuación de la militancia, en esos momentos, por un lado, y muy fuerte esto que decís, liquidar la disidencia, cualquier opinión crítica en el sentido de reflexión crítica era sinónimo de traición. Totalmente, de hoy también. Y sigue siendo. Y por el otro lado, fíjate que la responsabilidad de la organización, que no es cerrarle la boca a su militante, sino que el militante esencialmente es el nexo entre la política de la organización y el pueblo. En la medida en que eso se pierde, en la medida que la dirigencia no solo que es incapaz, sino que no quiere educar a la militancia, que esa es su función. ¿Y por qué no quiere? No quiere porque no quiere dar explicaciones, no quiere bajar a explicar su posición y asumir las críticas, las discusiones, No, bueno. las dificultades que puede tener el militante, Que puede tener el militante en la base. Allá por 1976, este hombre fue jefe de redacción en la agencia de noticias cubana Prensa Latina. A mí se me ocurre que mientras escribías algún parte en Prensa Latina, seguramente escuchabas esta canción. Mira la batea, cómo se menea el agua en la batea. Mira la batea, cómo se menea el agua en la batea. Por los 5 continentes, qué barbaridad, que se fuerte la corriente, qué felicidad, la corriente de la gente. ¿Esos años en Cuba cómo fueron? Fueron aquí en Buenos Aires. Ah, vos estabas acá. Claro. ¿Fuiste a Cuba? Lo que quiero saber es si fuiste. Sí, fui, pero no publiqué. No publiqué, pero fuiste. Habitaste, conviviste con los cubanos. Sí. Y tuviste, yo cuando fui tuve una extrañísima percepción, y era que con este cultivar la duda y la disidencia y el pensamiento lateral y la posibilidad de encontrarle un rulo más a la historia y demás, yo en poco tiempo iba a ser disidente ahí adentro. Y sentía, me pasó lo mismo cuando fui a Moscú. En Moscú sentí que en muy poco tiempo bueno, eso hace que mi hijo diga que yo en cualquier régimen que tenga una forma unilateral de pensar, yo a los 10 minutos soy una perseguida. Pero bueno, ¿sentiste esta historia? ¿Sentiste una suerte de corseo? ¿Te tocó una época cuando fuiste que era mucho más abrazadora del tema, porque era todavía la utopía cubana? Todavía era la utopía cubana, pero tengo muchos amigos que siguen viajando a Cuba, siguen yendo y volviendo, y que
y que sienten esas sensaciones, más perciben un real distanciamiento entre la base social y la dirigencia. No se escucha, ahí tampoco. No se escucha y francamente yo creo que hay dificultad para encontrar una salida. Obviamente el bloqueo es brutal, lleva 60 años, el bloqueo es en todos los aspectos, desde la medicina hasta las cuestiones básicas de la subsistencia, pero lo cierto es que el empuje original de la voluntad revolucionaria, de la lucha contra la dictadura de Batista y bueno, de construir una nueva sociedad en un mundo, por otra parte, que tenía un área socialista importante, quedó lejísimo y yo creo que están en serias dificultades para encontrar su camino. Porque todo esto y mucho más, antes que no hagamos redondo el chivo, todo esto y mucho más van a encontrar adentro de Secretos en Rojo, van a encontrar toda la trayectoria de este tipo desde sus 15, 16 años en adelante hasta el hoy, en este libro que es Secretos en Rojo, y te habla de la lucha armada, te habla de la militancia desinteresada, te habla de la desilusión con la militancia interesada y todo lo demás. ¿Dónde lo vas a presentar y cuál es la editorial? Lo presento en Casa Humana, que unos viejos amigos humanistas, y es en Tames 1788, pleno Palermo, el jueves a las 8 de la noche, antes del feriado, y la editorial es Crespines, de la amiga María José Clavijo. ¿Quiénes te acompañan en la mesa para presentar? En la mesa me acompañan 2 académicos de fuste, la magíster Victoria Bona, doctora y docente de la Universidad de Rosario, Ezequiel Murmis, interesante porque es el sobrino de Murmis, el que junto con Portantiero escribió el libro sobre los orígenes del peronismo, y está desarrollando un estudio justamente muy riguroso en relación a los años posteriores a la revolución, mejor dicho, al golpe de la fusiladora. ¿Y qué esperan ustedes? ¿Esperan un debate? Gente, es la presentación y después dejan abierto un debate. Sí, se abre la posibilidad de preguntas, de intercambios. No vamos a cercenar las opiniones. Bueno, vamos a tratar de estar ahí. ¿Qué es lo que más te costó escribir? ¿Qué capítulo te costó? Te costó no porque haya un impedimento intelectual, sino te costó desde lo humano desnudar ese secreto. El 16 Congreso, que es el inicio de la desintegración del Partido Comunista, que hoy, de ser la principal fuerza de la izquierda y una de las más importantes de América Latina, está reducido casi a una fuerza testimonial, valiente, pero testimonial. Cuando Milei habla alegremente de comunismo, ¿qué sentís? Y es el ridículo, porque no tiene idea ni de lo que es el comunismo. Bueno, hay otros que son más importantes, están del otro lado y tampoco tienen mucha idea, porque piensan que ha desaparecido definitivamente y se comen el fenómeno chino, ¿no? Vamos a tenerlo más seguido porque él sí ya es de la casa, entonces yo hoy estaba seduciendo a Gustavo Campana, él ya es de la casa, así que te vamos a tener más seguido acá en el piso, porque me gusta estas charlas que las institucionalicemos. Con todo una vez por mes, ¿te parece? Pero, listo, claro. Cerrado el trato. Y nos vamos hasta la semana que viene. Un abrazo grande a todos ustedes, una semana complicada, esta también, como todas. En este momento está reunida la CGT y vamos a ver qué sale de esas reuniones. Un abrazo muy grande y a ver qué necesitamos para la muralla. Tráiganme todas las manos. Hasta la semana que viene. Chau. Para hacer esta muralla. Adaptarse para crecer es evolucionar. La RZ. Somos